Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de discusión, análisis, reflexión y cambio de moneda rápida. ¡Qué rico show! Por tvελvenezolano.com. El señor presidente de la República, que no se cansa de asustarnos, se fue hasta México y tomó una medida económica. Póngame ahí la foto. Ahí tenemos a Doroteo Arango, Pancho Villa y su reencarnación, Nelson Merente, que los dos tuvieron la misma idea para amargarle la existencia a los venezolanos. Con un letrerito ahí que eso retrata de cuerpo entero. El señor Doroteo Arango dice, no hay plata porque no nos quieren dar. Bueno, si todo lo que hace plata, falta de dinero, vamos a hacerlo. Y el hombre mandó a hacer billetes por todos lados y metió una cosa así que ahorita nos va a contar todos los reales. No traímos, y ahí lo que dice clarito es que la moneda inundó hasta el paso en los Estados Unidos y que valía una voz, no le valía a nadie, pero Pancho Villa no reconoció otra cosa y la gente le mantenía. Así como manejaba Pancho Villa la economía, la maneja Nelson Merente y la traduce compañero Nicolás Maduro para la angustia y desasosiego de todos los venezolanos. Nos prohíben tener billetes a 100, pero el boleto del pasaje del carrito vale 100 bolos, pero no lo aceptan, entonces cuando usted paga no puede pagar y se va a pie. Maduro. Contenida que esta Estefani, secretaria de Información de la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela, FAPUF, la combativa FAPUF, la que no sé qué de horizonte, ¿cómo es que? Una tierra de horizontes abiertos, en la cual se siembran luchas y se cosechan derechos. Ahí está, ¿ves? La cosa así, yo nunca me aprendo eso. Bueno, esa es nuestra organización gremial nacional, que esta es una reconocida dirigente gremial, la nos ha acompañado en varios programas, y presentaron una opción financiera de esperón salarial para los profesores universitarios. Yo siempre echaba broma que yo fui profesor en Nicaragua, cuando tomaron la mismita medida que está tomando el gobierno, pero con el Córdoba, y pasé a ganar $22.50. Y yo dije, Nicolás le gana a Diosdado, ¿cómo se llama? A Ortega, porque aquí estoy ganando 28 y con Ortega gané 22.50. El profesor eres tú, porque te viniste para acá. Y ahora todos los profesores estamos ganando $21.50 estoy ganando esta mañana. Sí. Por fin le ganamos. ¿A qué dólar? Al que tú quieras. Porque estoy en la carra plana. Bueno, parece que esta va a defender mi salario. ¿En qué anda, Fapu? Cuéntame. Bueno, fíjate. Primero una preguntita así de economía. ¿Qué te parece esa medida económica que está tomando el gobierno recientemente, que afecta directamente la propuesta de todo lo que ustedes hagan salarial, ¿no? Es que no son medidas económicas, son loqueras que van haciendo improvisadamente, pero que no están basadas en ningún estudio económico. Es decir, que uno de los temas que yo quiero que discutamos, por ejemplo, el tema del salario y la relación del salario con los bienes y servicios en un país. Aquí la gente no sabe cómo calcular el valor de su trabajo. Vamos a calcularle eso a la gente. Señora, si usted trabaja 24 horas para comerse un Big Mac, usted está ganando $3.50 al día. ¿Sí? Está en cálculo. Y entonces la discusión en seria de eso no se ha hecho. O sea, nosotros tenemos una discusión política entre los actores de una coalición y de la otra que están enfrentados, se discuten muchas cosas importantes, se discuten muchísimas cosas irrelevantes que yo dije, que el otro dijo, que no sé qué, pero ese tema, el tema del salario, del ingreso familiar, no se discute. Cuando hay un aumento sobre un porcentaje que se le ocurre al gobierno, que tampoco lo discute con nadie, la posición del gobierno es que el gobierno es el que ha dado más aumentos salariales mínimos y que por lo tanto es el mejor gobierno del mundo. Sin embargo, hoy el salario mínimo es mucho menor de lo que era en 2001, que es la referencia que nosotros estamos agarrando. Con respecto al dólar DICOM, por eso te pregunté de qué dólar me estabas hablando. O sea, porque tú tienes que exactamente con respecto a qué. Con respecto a lo que valía, sin contar la inflación que puede haber tenido los Estados Unidos, de donde es moneda el dólar. O sea, sin contar la inflación del 2001 para acá en Estados Unidos, que sería... El dólar se devaluó en un 8%. Ajá, sin contar eso. En 2002, en 2018. Sin contar eso, un profesor instructor en 2001 ganaba a tiempo completo. Ni siquiera en dedicación exclusiva. A tiempo completo ganaba $900. Los profesores nos clasificamos en instructor, asistente, agregado, asociado y titular. Primer rango, instructor. A tiempo completo ganaba
$900. $900. O sea, los 5 juntos no llegan a 200. ¡Qué horror! Entonces, bueno, si nosotros vamos a hablar, ¿verdad?, de aumento salarial, nosotros queremos partir de ese año, porque en ese año todavía se respetaron las normas de homologación, y entonces vamos a poner las tablas en esos montos que teníamos en 2001, y luego entonces vamos a discutir aumentos. Ahora, eso no puede ocurrir solamente en el sector de los profesores universitarios, eso tiene que ocurrir en el país. Es decir, nosotros necesitamos un salario mínimo que pague la canasta básica, y eso no es lo que está ocurriendo. Pero eso y esa es la discusión. Hasta que el salario mínimo pague la canasta No, básica. pero nosotros tuvimos una constituyente en el 99 que hizo una constitución que es el acuerdo social y jurídico, el marco más importante jurídico de las relaciones internas de la sociedad venezolana, que dice en el artículo de salario suficiente que el salario mínimo se debe establecer sobre la base de la canasta básica. Lo dice la Constitución. Pero, entonces, habría que desarrollar ese artículo de la Constitución en leyes y normas para que eso se cumpla, por lo menos se acerque. Por lo menos que se acerque, porque claro, la gente trabaja por un salario, se supone que el salario es para cubrir las necesidades de la reproducción de la fuerza de trabajo. Correcto. Cosa que no ocurre en Venezuela en este momento. Hace rato. El capítulo 2. Pero una cosa que se nos escapó, porque es que cuando uno habla con los profesores, se cree que todo el mundo habla como ellos. Ajá. Las normas de homologación son un acuerdo, una reivindicación que logramos los profesores en el año 83, creo, en la cual consiste en que los profesores universitarios tendríamos un ajuste salarial acorde con el promedio inflacionario de los últimos 2 años y sería revisado bianualmente. Eso se cumplió hasta el año 2007, ¿fue? No, ya de 2004-2005 no. 2004-2005 fue la primera vez ya exacto, ya fue en el 2006 fue que nosotros fuimos a pelear lo que no nosotros fuimos a pelear en 2008. 2008 y no hicieron caso y se murió el buen amigo Antonio Casteón, que lamentablemente era nuestra contraparte en esa pelea. Así bueno, lo cierto es que las reivindicaciones son conculcadas. El cálculo del salario trastocado por una política económica que desdibuja la capacidad de consumo. Así es. Y entonces los profesores, las universidades han presentado salarios ideales, o no sé cómo es que lo llaman, el salario mínimo que debe ganar un profesional de acuerdo al promedio de los profesores de América Latina, de la región, exactamente. Y eso está incluido en las reivindicaciones que ustedes plantean. Nosotros estamos haciendo otro método, nosotros estamos diciendo, bueno, nosotros vamos a ver el salario que teníamos en 2001 a dólar oficial, porque el otro, el salario, el que no puede ser nombrado, el dólar Voldemort. No, el dólar de Cúcuta que vende en el mercado negro los ladrones. Entonces nosotros lo estamos haciendo por DICOM y estamos diciendo que se mueva como se mueve, porque DICOM se mueve. Cuando hicimos el primer cálculo en septiembre, creo que estaba más bajito el DICOM, hubo que volver a calcular. DICOM es 680 ahorita más o menos. Sí, un poquito menos. Y entonces lo que están peleando los profesores son 680 por 900 para instructores. Claro, y aquí tiene la tablita, se le puede hasta el 2002. Exacto, y a partir de poner los salarios nominales ahí, pero ahí es donde yo te digo, tiene que haber una discusión en la sociedad, porque tú no puedes plantearte que tú vas a ganar eso y tú tienes el salario mínimo que no llega a 30.000 bolívares. Bueno, vamos a ver qué se puede comprar con 30.000, con la cosa, con 900 por 30.000, ya le vamos a enseñar todos esos números en el próximo corte. Ya regresamos. Continuamos, querido amigo, con su espacio Qué Rico Show por TV, elvenezolano.com.be. ¿Cómo andamos? Pelando todo, no trajimos a la jefa de nuestro gremio para que nos dé plata, por lo menos que pelee por nuestra plata. La federación presentó, présteme ahí, una carta abierta al gobierno donde ahí claramente se ve, no se ve nada, ese poco de pepitas que ven ustedes ahí son números de las propuestas salariales que hace la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela para equiparar el salario, para que la porquería de salario que nosotros ganamos no nos siga ocasionando esa brutal fuga de gente. Nosotros, yo veo, te voy a decir una cosa, nosotros éramos 51 doctores en matemáticas hace 4 años, hoy somos 6. Se fueron los demás. Todos, ¿y cómo hacemos por grado? Yo estoy viendo 8 tesis de grado. Por cierto, felicitaciones a Luis Rodríguez y a Lisandro Fermín que nos publicaron el artículo y se me olvidó decirle. Cuando yo me gradué, yo metí un artículo por una pregunta durísima.
y me lo rechazaron. Y usted siempre intentaba y no la pegué, y este año la pegué. Ah, muy bien. 22 años de pelea con esa. Con el mismo artículo, no puede ser. Está mejorando. Está mejorando la pluma. ¿Cómo? Me fío que uno no me gusta porque los dos muchachos fueron alumnos míos. Bueno, pero lo cierto del cuento es que aquí estamos nosotros haciendo brujería, eso no es matemática. Claro, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros nos planteamos la recuperación del salario real de los universitarios. Y la recuperación del salario real de los universitarios no es posible estableciendo aumentos porcentuales. Porque los aumentos porcentuales, el mucho por ciento de un poquito es otro poquitico. Es así. Sí, eso está muy bien calculado. Eso es así, ¿verdad? Tú que eres matemático. Entonces, eso no resuelve el problema. Entonces, establecimos el 2001, que es el año cuando se cumplieron las normas de homologación, y a partir de eso, con dólar DICOM, que es el dólar oficial, planteando que la tabla se mueva, nosotros queremos que se definan las tablas salariales. Pero no es solamente el costo, el monto de la tabla, sino la interescala. Nosotros establecemos los $900 que ganaba, ya te la voy a explicar. Aclare lo de la interescala, porque eso es la fuente de toda la fuga de los pero es también la fuente de la carrera académica, de la posibilidad de hacer. Que está la interescala es porque la gente se va. Entonces, ¿qué es? Nosotros definimos el tiempo completo, $900, y recuperar la interescala es recuperar la distancia que había entre un escalafón 1, es decir, un instructor, un escalafón 2, es decir, un asistente, un escalafón 3, es decir, el agregado, asociado y titular. Y también recuperar la distancia entre el tiempo completo y la dedicación exclusiva. Y también recuperar el valor, la fórmula del valor de la hora, que hubo muchos problemas en la segunda convención con los convencionales. ¿Esa figura de tiempo completo y dedicación exclusiva? A mí me Nosotros, parece una de las dotas de más. Lo que nosotros pensamos es que esa no es una discusión que va a resolver el gremio con el gobierno. Esa es una discusión que tiene que dar la universidad y a lo interno, y algunas lo pueden preservar y otras no. Las que sean más docentes tal vez no. Las que les importe más el tema de la investigación, pienso yo que deberían, es una discusión que tendría que dar en mi universidad, que deberían preservarlo. La exclusividad tiene varias cosas, no es nada más que trabajar más horas. Es la propiedad intelectual, eres la estrella de esa institución y de más ninguna otra. Es decir, por eso es que hay una diferencia grande entre la dedicación exclusiva y el tiempo completo. Hay colegas que me han dicho, ya me salieron diciendo con esto que publicamos, que eso hay que eliminarlo, porque consideran que trabaja lo mismo el que está a tiempo completo y a dedicación exclusiva porque da el mismo número de horas de clase. Pero nuestras funciones no son solamente dar clases. Claro. Esa es una de nuestras funciones. Una de las características fundamentales de la diferencia de dar clases en una universidad, a un liceote, así sean viejos, es que la universidad renueva sus currículas sistemáticamente a través de la investigación que le incorpora a las diferentes materias, y para eso hace falta gente que genere conocimiento y resuelva el problema del país. Para eso existe la gente que es dedicación exclusiva, para que no trabaje en ningún otro lado y se concentre en la investigación. Esa es la idea del programa. Sin embargo, y en 2013 la Asamblea de Profesores de la UCB acordó que estaban exentos de algunas obligaciones de la dedicación exclusiva, los profesores de dedicación exclusiva, porque la universidad no está pagando la exclusividad. Es decir, si lo que tú ganas no te alcanza para comer, es mentira que tú te puedes dedicar solamente a esa institución, porque para que tú te dediques solamente a la institución, tú necesitas tener la vida resuelta. Y eso no es lo que está ocurriendo hoy con los profesores universitarios. Entonces, es un asunto, desde el punto de vista interno de la universidad, es un asunto que hay que estudiarlo y tomar las decisiones muy bien pensadas. Fíjate, el interescala es así, señores. Mire, uno es instructor y entonces para pasar asociado, asistente tiene que hacer un trabajo de ascenso, un programa de formación, un poco de cosas. Y otra vez la elección pública. Y la elección pública y todo. O sea, un ejercicio académico intenso y muy agotador para el tutor, que yo soy de 2 ahorita, y del tutoriado, que pobrecitos pierden kilos en eso. Después, pueden perder el puesto de trabajo, cuando por lo menos de instructor asistente. Si lo raspan, que no solo pierden en la universidad, pierden un poco el sitio. No puede volver a concursar por 2 años, es una carrera seria. Va a hacer uno ese esfuerzo cuando la diferencia de salario entre instructor y asistente, esa la hace todo el mundo, porque al ser asistente da estabilidad. Pero de asistente agregado la diferencia es nada, y de agregado a asociado menos. Y entonces uno llega con 20 años de carrera, o 18 años de carrera, no sé cuánto.
a ser titular y gana prácticamente igual que un agregado. Tanto que todos los cálculos que hacen los profesores de todo préstamos, descuentos institucionales, etcétera, los calculan con el salario de los agregados. Y ahí hay otro componente que es ese tiempo, ese montón de años que tú dijiste. Es decir, hay una distancia de años entre un escalafón y otro obligatoria. 4 años, es verdad. 4 años y en el último escalafón 5. son 5 años. Pero entonces tú tienes que la federación aquella de Maletín, ¿te acuerdas? La Federación Express está planteando que como un principio claro, se aplane más. Claro, el gobierno nacional, nosotros tenemos estas instituciones desde el año del Parampum. Por ejemplo, la Asociación de Profesores de la UCB se fundó con la democracia. Por eso se celebra el Día del Profesor por ahí, por esos días, ¿no es? Cuando se aprobó el Día de Profesores, cuando se aprobó la ley de universidades que recupera la autonomía universitaria. Recupera la autonomía, que la hizo Sanabria y de Venanci. Bueno, pero nosotros tenemos institución desde el 58. Para la discusión del contrato colectivo, el gobierno nacional inventó una federación para quitarnos a nosotros el derecho a gerenciar nuestros propios beneficios laborales, y por eso ella habla de... la legalizaron el 1 de mayo del año pasado. Y el 2 de mayo estaba sentada ahí y no ha hecho elección. Y no. Bueno. Y el otro problema que nosotros estamos planteando es que la discusión se haga por sectores. Es decir, nosotros queremos discutir son las tablas de los profesores universitarios. Claro. Y que el tema de los empleados lo discutan los empleados porque son características distintas y el de los obreros. Primero porque hay características distintas. Entonces, al final, el documento de la tercera convención tiene un montón, tiene capítulos casi que por sector. O sea, son 3 convenciones pegadas y las cosas que son en común son las que quisieron ellos. Pero, por ejemplo, la prima de antigüedad que la negociamos después todavía no nos la han cumplido. Es decir, le dan reivindicaciones superiores a los trabajadores administrativos que a los profesores. Ya regresamos. Continuamos, querido amigo, con su espacio de discusión, análisis y lucha gremiales. ¡Qué rico show! Ustedes sacan una carta pública, cuentan lo mal que vivimos, dicen cómo se puede vivir mejor, eso se lo cuentan a quién y esa decisión la toma quién hay que discutir eso. Bueno, nosotros somos profesores de las universidades autónomas. Nuestra relación es con el Estado venezolano. Entonces nosotros estamos hablando de la relación entre los profesores universitarios y el Estado venezolano. Y le dirigimos la carta abierta, primero a las autoridades universitarias, que son los representantes legales de las instituciones donde nosotros trabajamos y son autónomas. En segundo lugar, a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, que es donde se debe discutir presupuesto. Pero no se discutió, pero dentro de la discusión que hay ahorita entre los dos polos que están, digamos, las dos coaliciones que están enfrentadas, un tema fundamental es que la Asamblea Nacional empiece a cumplir sus funciones, las empiece a asumir, independientemente de lo que le diga el TCJ o lo que le diga el Ejecutivo. La Asamblea tiene que discutir el presupuesto y nosotros necesitamos que se discuta, y salud también. Educación y salud necesita que esa discusión se haga de cara al país y establecer entonces cuál va a ser realmente la inversión nacional en educación y en salud. ¿Por qué? Porque el gobierno te habla, el otro sector, por supuesto, con lo que vamos a hablar es el Ministerio de Educación Universitaria, pero cuando tú te reúnes con ellos creen que no, es que nosotros lo que les estamos dando, los recursos del país no son del ministerio, no son del gobierno, no son del Poder Ejecutivo, son de la nación. Una parte es para el funcionamiento del Poder Ejecutivo, una para el funcionamiento del Poder Legislativo, una para el funcionamiento del Poder Judicial y otra es para la educación y la salud. La educación, además, las universidades son entes autónomos, y se ha cuestionado inclusive esa autonomía. Bueno, pero ¿por qué si lo financia el gobierno? No lo financia el gobierno. Es la nación la que financia al gobierno y la que financia a los tribunales, a los jueces, nadie los manda a vender empanadas para que puedan ser autónomos. A las universidades no tenemos por qué, la universidad puede generar recursos, pero el hecho de que haya un presupuesto nacional del Estado venezolano hacia las universidades no constituye, no mingua el carácter autonómico de las universidades. Pero por supuesto que no, que es un concepto académico, no es un concepto político. Entonces nosotros queremos discutir con las autoridades, con la Asamblea Nacional y con el Ejecutivo Nacional. Las autoridades de las universidades autónomas, ¿cómo lo reciben este tipo de propuestas?
Bueno, Yo nosotros... siento que no son muy solidarios, te lo digo una vez. Ellos tienen por ejemplo, los que están agrupados en Averú han asumido la propuesta del profesor Humberto García Larralde de la UCB, quien cada año actualiza lo que sería en bolívares el sueldo de acuerdo con, digamos, el promedio de los sueldos de los profesores universitarios en la región, en América Latina. Esa es la propuesta. Y tú solidaria. Eso es, claro, ¿cuál es el problema? Que cuando llega a la formulación del presupuesto, nuestras autoridades no formulan el presupuesto con base en la propuesta de Humbertico. Ellos formulan el presupuesto con base en el presidente de la Academia Nacional de Economía, ¿sabes? Humberto García Larralde. Sí, no, ellos lo hacen aunque ellos hayan asumido, Averú asumió esa tabla de Humberto, pero formulan los presupuestos con base en lo que le dice la UPS. Entonces, no lo estás impulsando realmente. O sea, la universidad, entonces cuando la universidad dice que solo le dieron el 15% del presupuesto, realmente solo le dieron el 1% del presupuesto. Porque si la universidad me está diciendo a mí, claro, esta debe ser la tabla, bueno, formula un presupuesto con la tabla que tú dices que debe ser, yo te apoyo. ¿Y qué instrumento de lucha tenemos ahorita los profesores para que seamos un factor de presión? Porque hay que ver, tenemos un país depauperado, venezolanos comiendo en la basura, la OLP matando en los barrios y resucitando. Por eso yo te decía al principio que esta no puede ser una discusión aislada de la universidad como ha sido en años anteriores. Ya esta es una discusión que ya cuando salimos del conflicto de 2015 nos planteamos que tiene que abrirse a la sociedad. Tú no vas a resolver el problema de los salarios de los universitarios ni del sector de educación si tú no abres la discusión del tema del salario en Venezuela, porque hay una distorsión enorme, entonces cada vez que hay un aumento dicen que eso va a generar inflación. Este es el país con más inflación en el mundo. Y con menos aumento salarial. Y con el salario más bajo del mundo. Entonces no me digan que el salario más bajo del mundo produce la inflación más alta, porque entonces lo que tenemos es que subir los salarios para que baje la inflación. Entonces, si esa fuera la lógica. Sí, ese no es el problema es que estamos sacando como Pancho Villa billetes, el problema es que tenemos una oferta limitada y eso es lo que está generando esos salarios bajos. Pero además se cae una de las tesis de los años 90 del consenso de Washington, que era que limitando la capacidad de consumo de la gente, tú ibas a resolver el tema de la inflación. O sea, que eso fue basado en un mal cálculo. Sí. Mal manejo de una base de datos. O sea, una base de datos que estaba mala, sacaron mala conclusión y con eso le apretaron el pescuezo. Y hicieron esas recetas que se reprodujeron por todas y que no funcionaron. Recogió la guarada. Claro, pero esa tesis de que reduciendo la capacidad de consumo, controlar la inflación, aquí se demuestra también que es falsa. Esas son las discusiones que nosotros tenemos que dar en el país, porque nosotros no vamos a recuperar los profesores nuestra capacidad de nuestro salario real con unas universidades destartaladas y con un país comiendo en la basura. No es posible. La universidad yo voy a dar clase, te lo digo, oye, en estos días descubrí que yo no estaba deprimido sino falto de whisky, porque me brindaron un whisky y me puse bien contento. Bueno, porque debe tener tiempo que no toma y que te dijeron buen whisky o la buen un palo buen whisky, me emocioné. Pero entonces lo que digo yo, el ambiente de trabajo que tenemos en la universidad es muy malo. La rectora se pone brava conmigo porque yo le digo que tenemos más de 5 años sin bombillo en el pasillo en matemáticas. ¿Cómo va a ser eso? No, y la red de internet es una dificultad permanente. Como un bombillo, no podemos reponerlo. Y nos lo roban. Sí. Es una universidad sitiada por el presupuesto con la intención de depauperarla hasta humillarla. Entonces tú tienes una universidad sitiada con un gobierno que tiene una política antiuniversitaria, con un tema de inseguridad, con unos profesores que se están yendo, que no es deserción, porque nosotros no somos soldados. Claro. Es una renuncia a una carrera que tú asumiste, es una renuncia a tu proyecto de vida cuando los profesores se van, y unos estudiantes que también ahora están comenzando a renunciar. En esas circunstancias, establecer una estrategia de lucha no es paro ya, o sea, no es la forma de lucha. O sea, nosotros tenemos un repertorio que hemos desarrollado a través de los años, pero en este momento tenemos un contexto país que nos obliga a hacer una lucha unidos con los demás sectores en el país, pero nosotros necesitamos además que la nación haga esa discusión. Ahí está el currículo que te acaban de aprobar. Ese currículo para lo que sirve es para ellos gastar menos y menos profesores, porque ahora un profesor les va a dar biología, física y química. Eso es todo. O sea, ese es el gran currículo que ellos acaban de hacer. Eso te lo tiene que aclarar Humberto González, que te ha invitado al programa. Ojalá venga.
para preguntarle. Yo le dije la tesis, tengo derecho a preguntarle lo que me dé la gana. Bueno, Keta, muchísimas gracias por tu visita. Dejas abierto como 50 preguntas allí, es decir, que estás invitado otra vez. Gracias. Aquí, hombre. Esta nos ayudó a encontrar la foto ahí de Pancho Villa y las políticas económicas de Pancho Villa, porque entre otras cosas es una acuciosa universitaria, además una mujer combativa y preclara que habla clarito. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Ketica.